En los últimos meses, el avance en el proceso de vacunación y la reapertura de la actividad económica han permitido a la economía chilena experimentar una rápida recuperación de la recesión provocada por la pandemia del COVID-19. El segundo trimestre de 2021 fue el primero desde el inicio de la crisis sanitaria en el que todos los sectores económicos registraron una tasa de crecimiento anual positiva. La economía en su conjunto creció en ese trimestre por encima del 18% anual, lo cual supone el mayor crecimiento para un periodo de 3 meses desde que se cuenta con cifras oficiales, es decir, desde 1986. A nivel sectorial, lo más relevante es la importante alza del comercio impulsado por el dinamismo del consumo, principalmente en bienes duraderos, automóviles, electrodomésticos, muebles, televisores, etcétera. En cambio, el sector servicios ha mostrado una recuperación más lenta debido a las restricciones de movilidad y aforo que se han impuesto con la pandemia. En cualquier caso, se espera que el control de los contagios y el avance en el proceso de vacunación seguirá favoreciendo el desempeño de la economía en los próximos meses. El escenario internacional de los últimos meses está siendo favorable para Chile en la medida en que los principales socios comerciales muestran una robusta reactivación económica tras la crisis sanitaria, lo que repercute favorablemente sobre la recuperación del sector exportador. La recuperación de la actividad económica mantiene el precio de las materias primas en niveles elevados. En particular, Chile se ha visto beneficiado por un precio del cobre alto, con una previsión para el 2021 de $4,22 por libra. No obstante, el fuerte aumento de los bienes importados ha generado un déficit en el saldo de la cuenta corriente de menos 1,1% del PIB. Como consecuencia de la crisis sanitaria, Chile ha implementado un paquete de medidas extraordinarias de estímulo fiscal para apoyar el ingreso de hogares y empresas. La principal herramienta ha sido el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, con transferencias directas estimadas de 34.000 millones de dólares a fines de año para más de 15 millones de personas. Según el último informe de finanzas públicas, el gasto fiscal aumentará más de 35% anual durante este año, con un déficit efectivo superior a 7% del PIB, el mayor de los últimos 30 años. En consecuencia, la superación de los efectos de la pandemia ha venido acompañada del deterioro de las cuentas fiscales y el desafío que involucra reencauzarlas a una senda sostenible. En este contexto, el Gobierno presentó recientemente un presupuesto fiscal que reduce en 22,5% el gasto público en 2022. Por lo tanto, si el Congreso aprueba el presupuesto, el próximo año será de ajuste fiscal. La recuperación económica y la reducción de las restricciones de movilidad han impulsado la generación de empleo. No obstante, observamos distintas dinámicas cuando se analiza el comportamiento del empleo por categoría ocupacional, sector económico y género. El trabajo asalariado y por cuenta propia se encuentra en niveles cercanos a los que tenía antes de la pandemia. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los empleos menos formales, en los que la recuperación está dándose de forma mucho más lenta, manteniéndose todavía una brecha importante con respecto al año 2019. En cuanto a sectores económicos, la construcción muestra una completa recuperación de empleos, no así, en cambio, la industria, los servicios y especialmente el comercio, sectores que se han visto golpeados por las restricciones de aforos y movilidad que impone el control del COVID-19. Por otra parte, la pandemia ha impactado con fuerza al mercado laboral femenino. Los datos muestran que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha retrocedido lo que se había avanzado en la última década. El efecto de la pandemia en el empleo femenino se explica, por una parte, por la menor demanda de trabajo en sectores con elevado contacto social, como el comercio y los servicios, que son intensivos en la contratación de mujeres, y por otro lado, muchas mujeres no han podido buscar o volver a sus antiguos trabajos debido a la suspensión de clases presenciales en muchos colegios. En otras palabras, dada la dificultad para encontrar apoyo externo en el cuidado de menores en el hogar, muchas mujeres se han visto obligadas a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Así, por el lado de la oferta laboral, la participación femenina se ha visto afectada negativamente por la necesidad de dedicar mayor tiempo al cuidado del grupo familiar.
El aumento de la inflación está en el centro de las preocupaciones en los debates económicos del país. El IPC de septiembre de 2021 alcanzó su mayor nivel desde junio de 2008. Con esto, la inflación anual llega a 5,3%, situación que no se veía desde noviembre del 2014 y que se encuentra muy por encima de la meta del 3% que establece el Banco Central. En los últimos meses, los hogares en Chile han recibido una importante inyección de liquidez. Hasta ahora se han aprobado 3 retiros de las cuentas de fondos de pensiones privadas para ayudar a los hogares a hacer frente al impacto adverso de la pandemia. El primer retiro de fondos de las AFPs, de las administradoras de fondos de pensiones, se aprobó en julio del 2020, el segundo en diciembre de ese mismo año y el tercero en abril del 2021. En el momento actual se encuentra en proceso de discusión en el Senado el cuarto retiro de las AFPs. Por otra parte, el impacto de los retiros de los ahorros previsionales y de la discusión en torno a retiros adicionales se combina con la extensión del ingreso familiar de emergencia y otras ayudas de gasto fiscal. Este escenario de mayor liquidez ha venido acompañado del debilitamiento del peso chileno en el mercado de divisas. Según Bloomberg, la moneda chilena es la moneda emergente más depreciada en el mundo en el último tiempo. En resumen, la recuperación del empleo y las políticas de apoyo al ingreso de los hogares que se han desplegado para enfrentar la crisis han tenido un efecto sobre el consumo privado mayor del esperado. Esto, en un contexto en el que la oferta aún no logra recuperarse completamente y el peso chileno se ha depreciado frente al dólar, se ha traducido en aumento de la inflación. El Banco Central de Chile ha reaccionado a las presiones inflacionarias subiendo desde julio la tasa de política monetaria en un punto base hasta 1,5%. A mediados de octubre, el Banco Central acordó incrementar la tasa de política monetaria en 1,25 puntos base adicionales, llegando al 2,75%, lo que constituye la mayor alza de tasas de la historia desde que existe la tasa nominal como política monetaria, es decir, desde el 2001. Y con ello, la autoridad monetaria busca evitar la subida de precios, el encarecimiento de las cuotas de los créditos hipotecarios, los alquileres y otras deudas de hogares y empresas, sorteando así desequilibrios macroeconómicos dañinos para el bienestar de las personas. Según el Banco Mundial, Chile pasará de crecer 10,6% en 2021 a apenas 2,4% en 2022 y 1,8% en 2023. La reducción en la actividad en el 2022 se explica, por una parte, por el impacto de eventos globales que afectan a los socios comerciales de Chile, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, la crisis inmobiliaria en China por la deuda de Evergrande, etc. Y, por otra parte, por factores internos como la persistencia de las presiones inflacionarias. En este sentido, las proyecciones del Banco Central de Chile apuntan a que la inflación seguirá subiendo en los próximos meses. No obstante, el retiro de las políticas de estímulo fiscal y monetario reducirán el dinamismo actual del consumo y la inversión, lo que llevará a la inflación a converger hacia la meta de política monetaria del Banco Central del 3% dentro de 2 años. Por lo tanto, se espera un 2022 marcado por el estancamiento económico y el fin de las ayudas estatales, y la incógnita está en las presiones que se pueden generar por parte de una ciudadanía movilizada por más gasto social en un contexto de incertidumbre política. A 2 años del estallido social que remeció la política del país y que impulsó la apertura de una vía institucional para canalizar el conflicto a través de la redacción de una nueva Constitución, existe un clima de incertidumbre político que está marcado por al menos 3 factores. En primer lugar, el 21 de noviembre se celebran elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Las últimas encuestas aparecen lideradas por el candidato de Apruebo Dignidad, que es el candidato de izquierda, Gabriel Boric, seguido por José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, que es el candidato de derecha. Algo más alejados en las preferencias de la ciudadanía se encuentran los candidatos que ocupan el centro político: Jasna Proboste, del Nuevo Pacto Social, y Sebastián Sichel, de la coalición Chile Podemos Más.
Todo apunta a que, en cualquier caso, ninguno obtendría una mayoría suficiente en primera vuelta, por lo que el resultado final se dirimirá el 19 de diciembre en segunda vuelta. Actualmente, según todas las encuestas, el candidato con más posibilidades de ganar una segunda vuelta electoral es Gabriel Boric. El problema es que a 4 semanas de las elecciones no hay programa de gobierno, solo una serie de propuestas programáticas, lo que contribuye a aumentar la incertidumbre y sus efectos. En paralelo a la elección presidencial, se realizarán elecciones de diputados, senadores y consejeros regionales. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se evidenciaron las dificultades de no contar con un respaldo mayoritario en el Congreso, por lo que se trata de una elección fundamental para la gobernabilidad del país. Además, la conformación parlamentaria es clave para el devenir de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna. En segundo lugar, las revelaciones de los Pandora Papers destaparon un conflicto de interés por la compraventa de acciones de la minera Dominga en el año 2010 por parte de la familia del presidente Sebastián Piñera. Frente a esa noticia, algunos parlamentarios han presentado una acusación constitucional contra el presidente que, de aprobarse, podría llevar a su destitución. Y en tercer lugar, se encuentra en marcha el trabajo que dará lugar a una nueva Constitución. La Convención Constitucional tiene la misión de preparar, redactar y proponer un texto constitucional que debe ser refrendado en un plebiscito de salida. Para ello, cuentan con un plazo aproximado de un año. Recientemente, el 18 de octubre, se realizaron los discursos de apertura que dan inicio al proceso de debate de los temas de fondo, tras 3 meses en los que los constituyentes acordaron el reglamento de funcionamiento del órgano. Se espera que el resultado de este proceso, que recién comienza, dé origen a un nuevo pacto social duradero que sea más equitativo, justo y que fortalezca la cohesión social.